Tres clubes, un solo dueño. ¿Y qué dueño? Hoy, en Saca la Amarilla, el expediente de Evangelo Marinakis. Bueno, era hora justamente de hacer este video porque habíamos hablado mucho sobre Marinakis y es una persona de la que se conoce, pero no tanto de su vida, sino por situaciones que han pasado dentro, por ejemplo, de las canchas, como ha pasado con el incidente con un Espíritu Santo en el Nottingham Forest, pero la verdad, hemos estado investigando sobre Marinakis y Y no te dejas de sorprender, no, no te dejas de sorprender. pasás página por página y ves cada cosa con Evangelos. Yo no sé al día de hoy cómo este tipo no está encarcelado, no tiene una Preso. tobillera, no. Es impresionante lo de Marinakis. Eh, todo empieza, todo empieza desde sus orígenes. Sí. La idea del expediente justamente esta, es hacer una reconstrucción de su vida, para explicar quién es hoy Evangelo Marinakis. Claro, sus orígenes, su principal nacer de acá de Marinakis. Bien, vamos a empezar con su infancia. Sí, Evangelos no empezó de cero, no. sino que es heredero de una dinastía con fuerte peso político y económico dentro de Grecia, que es donde nació. Eh, Miltiadis Marinákis, su padre, era un magnate naviero que fundó la empresa Vanimar en los años 70. Sí, además uno de sus negocios fue justamente el Parlamento griego y tuvo mucha conexión profunda con el Olympiacos, Claro, un club del que fue financiador y directivo muchos años antes de que su hijo Evangelos lo comprara. justamente. Esta herencia le dio a Evangelo dos cosas fundamentales. Lo primero, una flota de barcos para empezar su negocio y los contactos políticos de todo Atenas, básicamente. Sí, sí, y esto dio sus primeros impactos en lo que es el mundo del fútbol, porque justamente creció en una influyente familia ahí en el Pirineo. Claro, el Pireo es una zona de Atenas en la que Hay está, familias muy sí, pesadas. está lleno de barcos, Sí, yates, o sea, eh, básicamente, si sos influyente en esa parte de Grecia, tenés un gran peso político y económico seguramente. Su padre Militares fue un empresario naviero, justamente ejecutivo del Olympiacos, y le inculcó ahí su pasión por el fútbol y por los negocios. Un momento determinante dentro de su juventud fue presenciar el escándalo de George Koskas, un banquero que tomó control del club de forma fraudulenta, mientras su padre fue de los pocos que se resistió a vender sus acciones. sí, y acá fue la famosa formación British en todo esto que él se formó en Londres con un máster en relaciones internacionales y trabajar como broker de todo esto. Fue justamente, estudió Administración de Empresas Internacionales, Relación Internacionales en la American International University de Londres. Bien, bien, bien. Y sus primeros pasos laborales no fueron en una empresa, sino como broker justamente de tratamientos en firmas inglesas. Esto le permitió entender cómo funcionaba el mercado global antes de regresar a Grecia y sí, empezar a tener algunos contactos también por Gran Bretaña. Sí, y bueno, justamente el primer desarrollo empresarial de él viene gracias al máster en Londres de Relaciones Internacionales y justamente a trabajar como broker y pasó de una flota de 8 barcos a casi centenar embarcaciones de los barcos. O sea, esto le proporcionó el capital necesario justamente para empezar a tener ambiciones a futuro y justamente el deporte ser uno de los más cotizados. ¿Cuánto tiene de producto, va, no de producto, ¿no? Sino de patrimonio neto Evangelo Marinakis? Calculado al día de hoy, tiene 6.800 millones que diría que son de euros, patrimonio neto. Es una locura, Bien, una locura. una locura. Algún vueltito para sacar la ¿No se le puede escapar un milloncito para sacar la amarilla? ¿Sabés lo que haríamos nosotros? O sea, por La por cantidad que haríamos $1.000.000. por favor, por favor, por favor.
Se lo lleva todo el día, me parece, ¿no? Bien, Bueno, vamos a empezar, sí, pero esa fortuna de algún lugar se tiene que construir y vamos ahora sí con su empresa, no sé, protagonista en sus negocios, la Capital Maritime. En 2005, tras la muerte de su padre, años antes, Evangelios consolidó su poder para fundarlo. Capital Maritime and Trading Co. sí, es que aparte el gran acierto de él fue el timing, porque construyó 16 bancos de petróleo en Corea del Sur. Impresionante. Justo antes, claro, justo antes de que los precios de construcción se dispararan. Claro. Así que ahí la pegó con su inversión. Ahí vemos uno de sus En su barcos. barco. Ahí está el logo de la empresa también. En 2007 llegó justamente a que la empresa pueda cotizar en el Nasdaq de Nueva York. Sí, y esto lo transformó de un empresario griego a actor global del transporte marítimo. Justamente, hoy el ecosistema de compañías ligadas al grupo opera docenas de barcos en múltiples segmentos. Tenemos petroleros, contenedores, graneleros, o sea, básicamente hay una logística dentro del mundo marítimo de la que Evangelos Maniakis es protagonista. Sí, sí, y esto, bueno, lo convirtió en la presencia habitual en las influencias del transporte marítimo en todo lo que es lo mundial, porque fue de las máximas potencias de todo esto. Y vamos a explicar después un caso, porque esto lo explicamos para darle contexto justamente a un caso del que está siendo investigado Marinakis, quizá el más importante de todos los casos que vamos a contar. Hay una foto impactante. Sí, hay una foto importante. Bien, vamos al perfil económico y de poder que tiene Marinakis. La fortuna de Marinakis justamente estaba evaluada en 630 millones de dólares en el mundo del fútbol. En el mundo del fútbol. En el mundo del fútbol. Ya dijimos que En cuanto a en patrimonio cuanto a neto, patrimonio neto, 6.000, ¿cuánto? 6.800 millones. 6.800 millones. O sea, realmente impresionante. Es CEO de Capital Product Partners y uno de los nombres más influyentes dentro del transporte marítimo. Su riqueza le permite absorber multas millonarias sin modificar su comportamiento, y esto ya lo hemos visto más de una vez. Sí, y justamente ahí vemos una de las fotos que es justamente siendo CEO de la Capital Product Partners en todo esto. Y justamente se expandió más allá de lo marítimo porque después de todo esto también tuvo presencia en medios de comunicación de Grecia y también en política a Así partir de es. 2014. Actualmente es integrante del Consejo de la Ciudad de Piraeus bajo el mandato de Yanis Moralais. Sí, también mantiene interés en la filantropía. Ah, bueno. Colaboró con organizaciones incluyendo un museo dedicado a Nikos Kazantakis. Ahí va. Excelente. Y vamos a hablar de sus conexiones políticas justamente porque sus inicios están muy marcados con vínculos dentro de la élite griega, y es muy conocida su relación con la familia de Kyriakos Mitsotakis. Sí, es uno de los políticos griegos y el primer ministro de Grecia desde el 8 de julio de 2019. Exacto. De hecho, también es padrino del hijo de Dora Bakoyalis. Justamente. Dora Bakoyalis es una política griega que fue sucesivamente ministra de Cultura y de Relaciones Exteriores en Grecia, Es la hermana de de la Kyriakos. hermana de Kyriakos. También, bueno, también tiene parte de la familia que es Alexandra Mitsotakis, Caterina Mitsotakis, Sí, sí, sí. eh, eh, Es amigo de todo, es amigo de la familia, es amigo de toda la élite de Grecia. Bien, y vamos ahora sí, después de todo este contexto de, por lo menos la parte legal, Sí, la parte legal, hacemos el contexto de la parte legal de Evangelos, vamos con su entrada al fútbol ahora sí, su entrada al fútbol y la construcción de poder que tiene a partir de ahí. sí, sí, porque aparte no es que solo tiene, bueno, el caso famoso de Nottingham Forest, sino que tiene varios clubes en los que hace presencia. Justamente, lo vamos a ver en pantalla, eh, es dueño Es dueño de Olympiacos, de Olympiacos, es dueño de Nottingham Forest y recientemente, bueno, en 2023 de Río Ave de Portugal. justamente, de Olympiacos de 2010, de Nottingham Forest de 2017 y de Río Ave de 2023. Y no es solo modelo no sé si es modelo de ser solo el líder propietario de todo esto, sino que también controla las estructuras deportivas de los clubes, invierte en decisiones, o sea, interviene en decisiones del club y usa a los clubes como extensión para su poder. Totalmente. No es un propietario que pone plata y ya está. No, no. O sea,
está recontra metido. Yo creo que le gusta, porque Sí, la apasiona, sí, sí, sí. O justamente, sea, claro. lo hemos visto en partidos muchísimas veces. No pasa tanto eso, por ejemplo, no sé, con el dueño de, no sé, del City, por Pues sí, ejemplo. sí, O sí. sea, no es un dueño que vaya y solamente ponga plata y dice, bueno, pongo este, invierto en esto y ya está. O sea, está recontra comprometido con los clubes y eso se nota. O sea, si tiene que intervenir en decisiones, interviene y lo hace sin escrúpulos. Bueno, justamente, su vínculo con el Olympiacos arranca en 2010, Claro. para tomar el control total del club. Eh, Sí, que su padre ya lo había dejado, ¿no? sí, 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 y compró el club en plena crisis, prácticamente, porque, bueno, el club venía de una crisis y él compró de la parte total del club para eh, reconstruirlo. Justamente, Grecia en 2010 sufre una crisis económica, mientras el país se hundía, él utilizó el fútbol como herramienta de poder social y de influencia política. Bajo su mandato, el club no solamente dominó la liga griega, sino que también empezó a construir una imagen de dueño protector del Pireo. Esto lo llevó justamente a ser elegido como concejal dentro de la ciudad con un número récord de votos. Sí, y desde su gestión en el Olympiacos, o sea, desde su llegada en 2010, impuso una política de éxito inmediato. Logros, tuvo 7 títulos de liga consecutivos. O sea, ganar 7 títulos de liga consecutivos es un récord bastante, Sí, 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 sí. bastante alto. Y primer título europeo para el club griego. Recordemos que ganó la Conference League en 2024. No es para nada menos, o sea, es un título internacional. Sí, 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 Y total. bueno, justamente este título convirtió al Olympiacos en el primer club griego en ganar un torneo internacional. Es un dato bastante bueno para el Olympiacos y bastante bueno para la imagen de Evangelos. Justamente. El modelo de control y sus decisiones eh, es, por lo menos para analizar, porque su gestión no solamente fue exitosa en resultados, sino que es también extremadamente intervencionista. Datos concretos. Echó a 24 entrenadores desde 2011 del Olympiacos. Es una locura de O sea, entrenadores. desde 2011, que ya empezó a tomar decisiones, recordemos, tuvo de 2010, pero ya en 2011, de 2011 hasta acá, hasta la actualidad, 24 entrenadores echados. Estructura basada básicamente en el control total del club. Se lo escribe como un dirigente que no delega, interviene directamente en decisiones deportivas y exige resultados más que inmediatos. Bueno, sí, y justamente después de toda esta inversión en lo que es el Olympiacos, se armó para comprar al Nottingham Forest, para intervenir en las acciones del Nottingham Forest. Y en mayo de 2017 completó esa compra y empezó a invertir en el club inglés. La promesa que él le dio a los hinchas de este club es volverlo a llevar a la élite europea. Sí, totalmente. Y lo ha hecho. Regresó a la Premier League en 2022 y después llega incluso a competir en una Europa League. Sí, 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 justamente. Lleva a competir en una Europa League que a día de hoy sigue pie. Y justamente bajo la gestión de fuerte inversión en fichajes. O sea, recordemos, o sea, es una temporada que el Nottingham Forest ganaría como 300 millones Incluso, de fichajes. sí, es penado con Sí, quita de puntos. Con quita de puntos. Pero se logra mantener aún así en la Premier League. Un modelo que al día de hoy sigue siendo ejemplo para clubes que quieren quedarse en la Premier League. Bueno, ficho montonazo de jugadores, como lo ha hecho hasta ahora, no sé, el Sunderland, por el ejemplo, Sunderland, ha hecho lo mismo, prácticamente lo mismo. Una gran inversión en fichajes y después vemos a ver qué pasa, si hay alguna sanción eh, y nos mantenemos por lo menos en la Premier League. Por lo menos el Sunderland no ha sido penado. no, no, Al Nottingham le pasó esto. sí, y bueno, entrenadores vinculados en todo este proceso, tenemos a Nuno Espíritu Santo, que fue uno de los que vemos que tuvo una serie de palabras con Evangelos, Ange Postecoglou y John Dyche. Y actualmente el DT que elige este club, porque recordemos, estos 3 entrenadores fueron despedidos durante toda esta temporada, y el que actualmente delega al club es Víctor Pereira. Víctor Pereira, justamente. Víctor Pereira, que vamos a ver cuánto le queda. Vamos a ver si llega a final de temporada y no sé. Sí, 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 vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, es de público conocimiento que justamente Evangelos Marinakis tiene conflictos internos
y un estilo muy marcado en su dirigencia. Uno de los episodios más marcados ocurrió el 11 de mayo de 2025 tras un empate 2-2 contra el Leicester. Marinakis entró al campo y confrontó directamente a Nuno Espíritu Santo, como lo veíamos en una imagen anterior. El motivo, no haber sustituido a Taiwo Bonigi tras una lesión. El conflicto se agravó con el tiempo, deterioró por supuesto la relación y las tensiones dentro del club fueron cada vez más grandes. La creación de cargo de Global Head of Football, ocupado por Edu Gaspar, configuró o reconfiguró la toma de decisiones y aumentó la fricción dentro de Nottingham Forest. Bueno, y después de todo esto, la red de los multiclubes que tenía Marinakis no solo se quedó en Grecia y Inglaterra, sino que expandió todo su modelo con el Río Ave de Portugal en 2023. El plan fue invertir una cierta cantidad, en este caso 20,5 millones, estabilización financiera del club y modernización de infraestructura de todo el club. Esto lo consolida como su perfil de dueño de multiclubes, en este caso en Nottingham Forest, Olympiacos y Río Ave, y operador global del fútbol. Justamente. Más allá de su perfil de gestión, que se lo describe como un temperamento volcánico, una intolerancia total a la derrota, una gestión basada quizá en el miedo o en la lealtad que le tienen a él. eh, es una persona que, más allá de todo, Sí. invierte su dinero eh, y que está desesperado también por conseguir resultados, más allá de que justamente ponga su dinero en cierto lugar. Yo creo que es una persona en la que mira a largo plazo cuando hace su inversión. Lo que sí, bueno, obviamente cuando no se consigue resultados de forma inmediata, también se enoja un poco. Es una persona con un temperamento complicado. Sí, sí, no es que es un presidente que se quede en el palco ahí para ver. Aparte de todo esto, tuvo episodios justamente como el de bajar al césped y confrontar a los Así es, con el entrenadores. Espíritu Santo mismo. Hay una historia que la vamos a contar donde incluso escupe a la eterna arbitral. Sí, 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 escupe a la eternidad. No es, es de público conocimiento que confronta a los árbitros y Sí. los agrede, por así decirlo, porque, bueno, justamente el escupitajo es una agresión. Y recriminó a entrenadores, justamente los propios, como de ejemplo que dimos, que era el de Nuno en el empate contra el Leicester. Y a todo esto se le suman las sanciones y conflictos Sí, institucionales. vamos quizá a la parte más divertida de este expediente de Marinakis. Todas las, no sé si ilegalidades, hay algunas que sí, hay algunas que no están comprobadas, pero que por lo menos está siendo investigado Evangelos Marinakis. Vamos a hablar de una de la que ya se comprobó que la hizo, se comprobó, y ya se dio sentencia. Sí, ya Se se la construyó que lo hizo y ya se dio sentencia. Vamos a hablar de una multa de 750.000 libras. ¿Por qué? Porque el episodio, bueno, ocurre justamente en abril de 2024, tras la derrota del Nottingham Forest 2-0 ante el Everton, en plena lucha por no descender, donde uno de sus rivales directos era el Luton Town. Durante el partido, el club reclamó 3 penales no cobrados. Bien. Después del encuentro, Nottingham Forest publicó un comunicado en redes sociales en el que clasificó las decisiones arbitrales como extremadamente malas y apuntó directamente contra el VAR y Stuart Atwell, sugiriendo que era hincha del Luton Town y que existía un posible conflicto de interés, algo que según el club ya habían advertido previamente antes del partido. Bueno, la FA, la Football Association, interpretó el mensaje como un ataque directo a la integridad del sistema arbitral, y ya que solo no cuestionaba decisiones, sino que también insinuaba parcialidad o corrupción de la FA hacia el Nottingham Forest, afectando la credibilidad de la competición. Claro. Y también además, al tratarse de un comunicado oficial, que el impacto obviamente cuando los comunicados de los clubes son por algún medio de Sí, sí, sí. social, son mucho mayores que cualquier Totalmente, totalmente. otro medio. Una comisión independiente que investiga todos estos casos, sancionó al club con una multa de 750.000 libras por mala conducta y por dañar la imagen del fútbol inglés. La FA incluso consideró una sanción superior al millón de libras, pero finalmente se estableció ese monto de 750.000. El Nottingham Forest obviamente apeló, pero la sanción fue ratificada por la comisión independiente, un caso considerado por la FA sin precedentes, por el nivel de exposición y por tratarse de una acusación política y pública
sobre el conflicto de interés hacia el árbitro, ¿no? Yo por más de que al último fue lo voy a pidiendo, para mí Evangelo se sentó en la computadora y empezó a Y escribir. lo puso él. Sí, lo puso. O incluso le habló a ChatGPT y le dijo, poneme esto y esto, de forma quizá un poco más elegante, ordenámelo un poquito y mándalo. Y que se resalte lo extremo. Lo entre más, sí, que él, que Stuart Atwell tenía una camiseta de Luton en la sala de bar. Y una imagen de Sí. estudiante con la camiseta del Ludwig. Y no se cree más en el fútbol inglés. No se cree más. Bien, vamos a la otra historia. Sí, bueno, justamente el incidente del escupitajo y la sanción, porque uno de los episodios más recientes que tuvo Evangelos fue la imagen de la polémica sanción impuesta por la FA del escupitajo. Justamente, el hombre del negocio griego escupió deliberadamente en un gesto irrespetuoso y de mal gusto de desprecio hacia los oficiales del partido. Estaba Stuart Atwell. Lo vio a tu lado y le dije, no, a este le tengo que escupirle. Bien, el incidente ocurrió el 28 de septiembre de 2024 en el túnel de vestuarios del City Ground, tras la derrota por 0-1 contra el Fulham. El túnel de vestuarios, Marinakis, fue acusado de comportamiento inadecuado. A ver, la acusación concreta fue la siguiente: escupió al suelo justo cuando pasaba el equipo arbitral, interpretando Como esto gesto como de un desprecio. gesto de desprecio, como lo puedo interpretar yo, como lo interpretás vos, o sea, como lo puede interpretar todo el mundo. Em, la resolución fue que un tribunal independiente rechazó su versión. Su versión fue: tenía tos seca por fumar puros y sostuvo que fue accidental. Que puede ser igual. Bueno, Es bueno, una gran defensa, dije. no sé si es la mejor de las defensas. Pero a ver, dijeron que tenía Tengo tos seca por puro. fumar un puro. Era necesario escupir primero, ya es raro escupir en un túnel Sí. o en un lugar público. Es necesario en el túnel de lo ¿qué haces en el Pero túnel? sí, Eso es lo primero, eso es lo primero. pobre. Eh, bueno, escupió al cuerpo orbital justo cuando pasaba, fue casualidad, Fue casualidad, fue él casualidad. estaba pasando por Él ahí. estaba pasando por ahí. Bueno, el tribunal independiente rechazó su versión, lo que consideró, por supuesto, una falta de respeto, y lo sancionaron con 5 partidos. Y sí. A ver, Pero ¿cómo? O sea, pasa poco que propietarios sean sancionados por 5 partidos. sí que O sea, en la historia de la FA, dudo que haya pasado. no, es que no me imagino a un propietario bajar, escupir a un árbitro y después Dios mío, esta lo cocinar. Dios mío. Y a todo esto se le suman historiales de indisciplina. Sí, total. Esta parte fue uno de los casos, pero también se le señala como un dirigente que prácticamente no permanece en el palco. No, él está claro. Si vas y escupís a la, Sí, sí. a la ternera del túnel de vestuario, Yo me acuerdo un partido que creo que el Nottingham Forest está perdiendo 3-0, lo enfocan a Marinakis en el palco y a los 10 minutos no está más. Es increíble lo de Marinakis. se fue a prender un pudo. Se fue afuera del estadio a prender un puro y bueno, eh, justamente interviene directamente en zonas sensibles como sea el vestuario, sea justamente el túnel de los jugadores. Y la verdad que justamente bajar el campo, interrumpir en el túnel o controlar árbitros es un caso que no. Dijiste controlar árbitros y vamos a hablar sobre la presión sobre los árbitros. Ha sido acusado en múltiples ocasiones de entrar a vestuarios arbitrales en el entretiempo y presionar por decisiones. Su versión afirma que solo entra para desear buena suerte. O sea, su versión es: soy un tipazo Sí, sí, sí. y me lo lloran. Más. Soy un tipazo y me lo lloran. En 2018, esto es un dato que está bueno marcarlo, porque Evangelo Marinakis, de lo furioso que estaba en un partido, le dio un golpe al escritorio de la oficina de árbitros Ahí va. en un partido del Olympiacos versus el Burnley por los playoffs de la Europa League. El Olympiacos ganó 3-1 y John Leitch acusó al griego indicando que intimidó al árbitro. 7 años después, Marinakis contrata a ese mismo entrenador para el Nottingham Forest. Creo que, Sin resentimiento, Marinakis. Esto hay que marcárselo también. no sé. La verdad que lo de afirma que solo entró para desear mucha suerte. Yo tuve que ganar la de. ¿Y tu mamá cómo está? Y, ¿tu mamá cómo está? ¿Tu mamá la pasa bien? Le dirás. ¿No? Preguntale a tu hija.
Pero no, me parece espectacular que de lo furioso que estaba, le dio un golpe al escritorio de la oficina de árbitro. Era era ¿Qué hace ahí? ¿Por qué los dejan entrar? Salga de ahí. lo que lo que causa gracia también es que justamente fue a John Deitch y a 7 años después Bueno, lo contrata sin resentimientos. sin resentimiento. El tiempo cura todo. Y en 3 meses lo despidió, ¿no? Ah, lo contrató para después tener el placer de echarlo. Sí, sí. Para mí fue eso. Bien, y vamos ahora sí con los problemas legales. Sí, los problemas Legales fuera del fútbol, fuera del Dios fútbol, mío. pero dentro del deporte también. Sí, sí. Dentro del deporte también. Bien, tiene problemas legales en Grecia. Tiene problemas legales. ¿Por qué? Su perfil polémico también se construye por su historial judicial. Eh, Uno de sus principales ejes dentro de este historial judicial es los vínculos con grupos radicales políticamente. Es investigado por presunta relación con fracciones de hinchas del Olympiacos, de ultras del Olympiacos. Sí, y juicio por violencia, acusado de instigar violencia en el deporte y vinculado a grupos organizados justamente. El origen del caso, incidente en un partido de vóley, muerte de un policía tras impacto de bengala. Es una locura. Otros antecedentes judiciales a lo largo de su carrera, Marineca ya ha sido investigado por amaño de partidos. Sí, el caso Curiópolis. Exacto. Tenemos la imagen para mostrar el caso Curiópolis, donde él está, bueno, también está yendo con uno de los implicados al caso. Y justamente también se habló de tráfico de sustancias, se habló de ataque a propiedades de árbitros, también el caso, o sea, ahí lo vemos diciendo el caso, pero Va con aura, va con aura, va con aura. va con aura, diría. Acá no me toca a nadie. No, lo de tráfico de sustancias y ataque a propiedad de los árbitros, o sea, fue a la casa a atacar. No, no, yo no creo que haya ido un No, no, Marinakis, Inaki no, pero pero bueno. Mío. justamente el resultado de todo esto es absuelto en varios casos, y esto alimenta su reputación de el tema de figura intocable, Y sí. empresario con alto poder de influencia y que no que es prácticamente una persona Es que vos pensás que le dieron una sanción de 750.000 libras y él, para él es un vueltito. sí, sí, sí. Para él es un vueltito. Bien, y hay un gran juicio por violencia en el deporte. El proceso judicial actual no es un caso menor. A ver, la dimensión del caso es, atención, 142 hinchas acusados, más de 200 testigos. La duración estimada del caso es, obviamente, más de un año. Y está, esto lo está siguiendo el Tribunal de Alta Seguridad en Coridalos. No, El hecho detonante es diciembre de 2023, Atenas, el partido justamente que hablábamos de vóley femenino, Olympiacos contra Panathinaikos. Hubo disturbios fuera del estadio. eh, Las acciones que se concretaron fueron: ultras atacan a la policía, el uso de bengalas, por supuesto, con el que terminan asesinando a uno de los policías, y por supuesto explosivos caseros que también estaban. Mira, ahí vemos el humo de, supongo yo, una bengala. Agradecemos a la gente de La Sexta de España que nos brinda estas imágenes. Pero es realmente es impresionante. La consecuencia, el policía Griegos Lindergeis es impactado por una bengala y muere semanas después. dato clave a todo esto es Sí, el tercer caso mortal vinculado a violencia deportiva en 2 años en Grecia. impresionante, Es impresionante. impresionante. ¿Qué investiga la fiscalía? La investigación no se centra solo en el hecho violento. La hipótesis es que hay una existencia de una organización criminal estructurada, grupos de hinchas coordinados y logística organizada. Las características, bueno, esto del acceso a material violento, movilidad entre estadios, planificación previa. Pero bueno, ¿dónde entra Marinakis en todo esto? La acusación de todo esto no lo señala como el ejecutor, sino que lo vincula como un posible financiador, una figura de respaldo o un generador del clima de todo esto. Claro, a ver, las acusaciones de Marinakis son apoyar financieramente a la estructura e incitar indirectamente a la violencia. Sí, sí, sí. Un periodo investigado entre el 2019 y 2024 que hace que a Marinaki lo vinculen fuertemente con todo esto. Bien, uno de los puntos más finos del caso es que el club, bajo su conducción, emitió comunicados denunciando, atención, la existencia de una mafia en el fútbol griego. Y, pero no entiendo por qué el club Ese- comunica esto. El Pablo Escobar griego, ¿sí? Puede ser, puede ser. La corrupción en árbitros y dirigentes, esto que ya lo hemos visto, por ejemplo, con el Nottingham. em,
Y la interpretación de la fiscalía es que ese discurso, en un contexto de alta tensión dentro del mundo deportivo de Grecia, y con hinchas radicalizados, no ordena violencia directamente, pero puede actuar como un combustible, Sí, justamente. y tenemos la clave judicial de todo esto es que el punto central del caso es que no hay pruebas de que Marinákis haya ordenado ataques, Claro. sino que lo que se discute es prácticamente que si su discurso y posición es legítima, pudieron incentivar o legitimar violencia a todo esto. Bien, su postura es acusa persecución política, niega todas las acusaciones, sostiene que no hay pruebas directas y el dato importante, los cargos contra él son delitos menores y no de ejecución total de los hechos, ¿no? Sí, sí, un dato importante a tirar es que los cargos contra él son delitos menores y no de ejecución directa de violencia. Acá se construye un perfil a todo esto que se lo describe como un magnate con poder económico global, un dirigente con control absoluto y una figura autoritaria dentro del fútbol. Claro. Y a todo esto pasamos al caso Nor. Adelgaza Sonor, Norwan, Las historias que más sí, sí, sí. contradicciones tiene, que es que todo arranca en 2014 con el barco Nor One. Podemos ver una de las imágenes de todo esto. Para. Antes de pasar a la imagen, hay que darle un poco de contexto a Sí, esto. continúa la imagen y Sí, estamos hablando, para el que no conoce el caso, que probablemente sea la mayoría de las personas. sí, sí, Acá en la Argentina no llegan estos casos, pero estamos hablando de un caso de narcotráfico quizás de los más grandes de Europa. sí, sí, Se transportaba la mayor cantidad de heroína jamás detectada en Europa. cuando la policía griega desarmó la operación de todo esto. Sí, la ruta iba de Medio Oriente hacia Europa, Sí, y justamente como decía, cuando la policía griega desarma la operación y encuentra todo, caen ejecutores directos, choferes intermediarios y miembros de redes kurdas. Vamos a ver la foto. no, no, no. La cantidad de heroína que se le ve Y ahí. eso es lo que encontraron. Claro, eso es lo que encontraron. Eso es lo que encontraron. Porque se hablaba, creo yo, de 3 toneladas y encontraron 2. Bueno, la magnitud del operativo no coincide con el perfil de los detenidos. Eh, aparte, mover toneladas requería millones de dólares, me requería un contactos internacionales que no Y te lo más importante, estructura logística marítima. sí, ¿Y quién tiene centenares de barcos? Que es protagonista es uno de los mayores protagonistas de lo que es lo marítimo. y que le gusta el conflicto generalmente, Tiene apellido. sí, este nombre, justamente lo hemos nombrado todo el video. El video se trata de él, Evangelos Marinakis, empieza a tener un nombre en este caso. Bien, las primeras sospechas. Sí, los investigadores detectan movimientos financieros relevantes de todo esto, transferencias de empresas vinculadas a Marinakis, justamente, y destino cuenta de efectivos Xiaoniausakis, montos cercanos a los millones de dólares, al millón de dólares. Impresionante. Otro punto clave, sí, eh, es que un colaborador cercano de Uruguay, Aimilos Kotsonis, considerado, uno de los considerados por montar una offshore, eh, el presunto uso justamente es el lavado de dinero. Este mismo nombre se definía como el representante de Marinakis en Dubái. Sí, sí, sí. Igual yo creo que te vas dando una idea de que de manera que está 100% involucrado con los nombres que aparecen. Sí, son todos griegos, son todos griegos. Es impresionante, son todos griegos. Ahora que Y todos difíciles de pronunciar. Así que pedimos disculpas de acá si algún griego nos está mirando y pronunciamos mal un apellido o un nombre. Bueno, locos, llámense Juan, amigo. sí. Bueno, y también de todo esto salieron las escuchas telefónicas. Sí, Años antes del operativo aparecen escuchas en otras causas. En esas conversaciones Marinakis habla sobre un barco, sobre un trabajo grande, bien, sobre contactos con iraníes y necesidad de gente confiable. bien. No creo que se esté hablando de la transferencia de el ANGA, ¿no? No, no, no. No, no creo que sea este el tema, Se está hablando el de tema en discusión. máximo goleador es Chris Wood. O sea, Claro, no creo que se esté hablando de eso, ¿no? Bien, nunca se menciona directamente a las drogas, pero los investigadores consideran que
podrían estar involucradas, los investigadores y yo mismo, Sí, sí, sí. considero que podrían estar involucradas al proyecto de Nor1. Sí, un rol posible que existe en la investigación es que la hipótesis de todo esto es que nunca fue que Marinakis fuera un arco operativo, sino que se lo ubica en otro lugar como un financista, como un conector y como una figura logística. Básicamente, de lo mismo que está acusado en el caso anterior de violencia con el partido de Olympiacos contra Panathinaikos este de vóley. O lo mismo con el, los Coriópolis, con el amaño de partidos. O sea, Justamente. nunca es involucrado directamente Directamente, sino como financista y la cabeza del... todo el Claro, proyecto. O sea, exactamente. eh, Eh, Bien, la investigación judicial, en 2018 la justicia griega abre una investigación formal, los cargos son presunta participación en organizaciones criminales y vínculo con narcotráfico. a todo esto, bueno, nunca fue condenado, siempre negó todo y denunció percepción de política hacia los medios, justamente. Así es. Por supuesto, todavía no hay una resolución definitiva sobre su responsabilidad. Yo creo que tampoco hay suficientes pruebas como para incriminarlo, pero bueno, ya sabemos que es una persona de poder y de influencia, te diría casi mundial, global. Eh, pero bueno, el punto más explosivo viene de Janusakis, que declara que no eran 2 toneladas las que se estaban transportando, sino eran tres, y que una tonelada nunca fue incautada. O sea, esta tonelada habría sido desviada en el mar y pertenecería, no sé si pertenecería, pero de la que podría estar involucrada este señor Evangelos Marinakis. De ahí sacan los puros, seguramente. Claro, Sí, sacas los puros. puro alegre era, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto implica también que parte del operativo tuvo un éxito, pero que, bueno, justamente no todo el operativo fue está totalmente exitoso. Y a todo esto se tuvieron ganancias millonarias por parte Sí, 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 sí. del operativo, que después justamente se retracta y se cambia de versión. Sí, sí, sí. O sea, el resultado todo queda en una zona gris, todo queda en Sí, sí, sí. mitad y mitad. Januzakis, que decíamos que era el representante de Marinakis en Dubái, dice esto de que eran 2 toneladas Sí. y si no, o sea, que no eran 2 toneladas, sino que eran tres, que una tonelada nunca fue incautada, pero bueno, después se retracta de todo lo que dijo y cambia su versión. O sea, básicamente no sabemos si Januzakis está mintiendo, si está diciendo la verdad, cuándo dijo la mentira, cuándo dijo la verdad. Por eso todo queda en esa zona gris. Más que el testimonio de Yanisaki, no hay en el caso, entonces por eso está justamente investigando. Otra de las piezas sospechosas es que, a ver, el caso se vuelve aún más oscuro por elementos alrededor. Un directivo de su empresa es detenido con más de 600.000 euros en efectivo en un aeropuerto. Testigos del caso murieron o desaparecieron. Estamos hablando cerca de 10 testigos del caso, que llegaron o a morir o a desaparecer. Y periodistas que investigaban, uy, la puta, periodistas que investigaban fueron atacados. No, Y ya está nuestro último video, sí. el sacar la amarilla, Desde el último video, si no aparecemos más, ya saben por qué. ya saben por qué es. Bueno, esto igual, Marinakis, esto está todo en internet, por las dudas, por las dudas. Nosotros lo que hicimos fue ordenarlo y se lo contamos a la gente en español. Eh, por las dudas. No te estamos investigando. No nos atacan. Igual si nos querés dar 1.000.000, Sí, sí, sí. no estaría mal. Nosotros no hablamos más de vos, nos da un milloncito. No estaría mal. Un saludo grande, Mariñaquis. Bien. Y hay presiones, por supuesto, dentro del sistema judicial. Esto no es nada que nos sorprenda realmente. Marinakis No. presionando a quien arbitra, tanto sea o la ley o el deporte. Tiene algo. Él capaz quiso ser árbitro en algún momento y no Esto, pudo, entonces lo la historia de transporta. Horacio Honor es prácticamente para una victoria de película, Sí, sí, de un totalmente. documental que salva a alguna plataforma. Bueno, a todo esto, la clave del caso en Urwan es que nunca se logró demostrar de forma definitiva que Marinakis organizó el narcotráfico, pero dejó una idea prácticamente central en todo esto, que es existen indicios de conexión entre un empresario extremadamente poderoso y la estructura de mayor envío de heroína en Europa. Impresionante. Por supuesto que la pregunta queda abierta de si era un vínculo comercial indirecto o si era un rol central dentro de la operación. Pero bueno, ya cerrando este video, vemos a un Marinakis que es una moneda con dos caras. Sí. O sea, tenemos la primera cara que es el poder y el éxito, un magnate naviero global que supo
dentro de sus relaciones internacionales estudiadas en Londres, tener ese poder y ese éxito de que el club pueda ganar muchos títulos con Olympiacos, transformar al Nottingham Forest desde la Championship hasta que llega a Europa League. Es un técnico completamente, un propietario completamente involucrado dentro de los clubes, pero tenemos también esta cara. Sí, la segunda cara que es la controversia y la sospecha justamente de todo esto, las sanciones disciplinarias, justamente con el escupitajo a la Football Association, a la FA, conflicto constante con los árbitros, justamente con también escupir a algún árbitro o ir a la mesa y pegarle justamente a la mesa de árbitros, múltiples causas judiciales y vínculo con casos de alto impacto como el Lord One, justamente. Así es. Bueno, hasta aquí el expediente de Marinakis, el segundo expediente que hacemos. Déjenle un Sí, like al video si les gustan este tipo de videos. Hemos hecho otro hemos hecho. sobre aquel tenista iraní, del que mucho se habla también. Así que, bueno, hasta aquí el video. Denle like, suscríbanse, denle a la campanita también Sí. y compártanlo, por supuesto, con todos sus amigos. Nos estamos viendo el próximo video con muchísimo más Sacar Amarillo.